En el versículo 13 voy a estar leyendo para introducirnos a nuestro tema de hoy. Deuteronomio capítulo 28, en el versículo 13. Cuando usted lo tenga, dice amén. Amén, hermano. Amén, hermano. Deuteronomio 28:13 dice así: te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Amén. Me detuve en este pasaje a pesar de que Deuteronomio 28 es una lista enorme de bendiciones para los que obedecen la palabra del Señor. Una lista que yo le sugeriría, le aconsejaría que detenidamente en casa pueda leerla una y otra vez, pero no solamente las bendiciones, porque Deuteronomio 28 también contiene las maldiciones cuando no se cumple la palabra del Señor, porque todas las bendiciones de Dios que están escritas en este pasaje están ligadas a la obediencia de la palabra, a guardar la palabra del Señor. Pero quiero resaltar o quiero extraer de todas las bendiciones una, y es el hecho de que Dios quiere que usted y yo seamos cabeza y no cola, que estemos por encima y no abajo. Eso me llamó la atención porque desde que Adán pecó hasta el día de hoy, la humanidad sigue no siendo cabeza, sino de cabeza. Así es como la humanidad está al revés, porque perdió en el Edén, perdió Adán la autoridad y el poder que Dios le había dado para estar siempre en esa posición, una posición de privilegio, una posición de bendición, una posición en la que hacía que lograra Adán tener todos los recursos que Dios había puesto a la disposición de él, estuvieran trabajando todo para el bien del hombre, para el bien de la humanidad. El pecado puso al revés las cosas. Sin embargo, ya en Deuteronomio, ya el Señor ya vislumbra que en la restauración de todas las cosas, el Señor también iba a restaurar la posición, el estado de privilegio del hombre, levantándolo de la caída, levantándolo del suelo, levantándolo del fango, levantándolo del pecado, levantándolo de la muerte y volviéndolo a poner en un lugar de preeminencia, en un lugar alto, en un lugar no donde sea pisoteado, no en un lugar donde sea destruido, sino en un lugar de superioridad, voy a decir, sin que eso nos cause mareos, en el sentido de que no somos superiores de las demás personas, somos superiores de lo que Dios había creado. De hecho, la Biblia dice en el libro de los Salmos que el hombre fue creado como corona. Sí dice ese pasaje, ¿ha oído ese pasaje? Como corona de la creación, como dando a entender que fue creado para estar
en una posición más alta que todo lo creado. Así fue hecho el hombre. Y a esa superioridad es que yo me estoy refiriendo. No me estoy refiriendo al montón de gente orgullosa que se cree más que otros. Eso no es superioridad. Ese es algún problema en el alma. No, yo estoy hablando de la superioridad con la que Dios quiere restablecer nuestra vida. Un lugar de dirección adecuado, un lugar de adoración al Señor, un lugar donde uno reconoce quién es, que es hijo de Dios, pero que está sujeto al Señor, pero que tiene todos los recursos. Usted se acuerda que Adán, estando en el huerto, todo estaba a su disposición, todo. Los animales, los aires, las fuentes de agua, los recursos minerales, los recursos de los árboles, los frutos, las cosechas, todo era parte de los recursos para Adán. Y él disfrutaba de eso. No que no trabajara, porque Adán ya trabajaba en el huerto, porque le dijeron a Adán que labrara la tierra. Así le dijeron en Génesis capítulo 1, que labrara la tierra. Solo que la tierra y los frutos no le iban a producir lo que ahora produce al hombre: cansancio, dolor, espinos, fatiga y toda esa cosa. Entonces con Adán no. Adán trabajaba la tierra y daba la tierra al 100% y todo eso eran recursos para él. Eso es estar en cabeza, lograr disfrutar todos los recursos. Entonces Deuteronomio nos recuerda que parte de la restauración de Dios es que usted y yo volvamos a retomar una posición espiritual en Dios que nos permita disfrutar los recursos que Dios pone a nuestra disposición. No bajo nuestras órdenes, sino bajo las órdenes de Dios, pero para beneficio de nuestra vida. ¿Cuánto me están entendiendo? Voy a explicar esto. Por ejemplo, fíjese, hermano, que aún dice la Biblia que aún los ángeles los usa Dios para nuestro beneficio, para nuestra bendición. ¿Cómo los usa? Pues los usa para protegernos, los usa para guardarnos y cuidarnos del mal. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. ¿Y cómo está alrededor de su pueblo? Envía ángeles, ángeles que nos protejan, ángeles que nos guardan, pero no están bajo nuestras órdenes, están bajo la orden de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Pero están para nuestro beneficio. Entonces, de esa manera es que uno recupera la autoridad y la posición que Dios quiere. Acompáñenme por favor en Lucas capítulo 9, en el versículo 1. Si Deuteronomio ya decía que nos iba a poner en posición de cabeza, en Lucas capítulo 9 el Señor aplica esa parte de la bendición también. Y miren lo que hace con los apóstoles. Lucas capítulo 9, versículo 1. ¿Lo tiene, hermano? Dice así: y habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio ¿qué? Poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Note por favor que la posición de cabeza, esa posición, necesita 3 elementos importantes. Necesita autoridad, necesita poder y necesita el carácter de Dios en la vida de una persona.
Ojo con esto. Para tener una posición de cabeza, se necesita autoridad, poder y carácter. Esos tres elementos. Ahora, si usted ve, el Señor Jesucristo ora con los discípulos y les da autoridad y poder, porque eso es delegado, eso es entregado por Dios a la vida de una persona. Pero ¿y el carácter? ¿Cómo funciona lo del carácter? Bueno, sencillo. El carácter lo otorga Dios, moldeando cada día nuestra vida y desarrollando el carácter de Cristo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nuestro carácter venía deformado por el pecado. Por el pecado se deformó nuestro carácter. El carácter de la raza humana se deformó. Tan es así que en lugar de escoger las cosas buenas, el hombre escoge las cosas malas. Tal es así que escoger las cosas, en lugar de escoger las cosas morales, escoge las cosas inmorales. Porque el carácter del hombre se deformó. El carácter del hombre y de la mujer se deformaron. Y entonces la autoridad y el poder son dadas por Dios a sus hijos, a su pueblo. Y el carácter es formado a través de la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos me están entendiendo? Vale, entonces, mire pues. Pero hablemos un poquito hoy del carácter, porque esta es la parte que me interesa, porque autoridad y poder ya dijimos que la delega el Señor. ¿Cómo la delega? La delega, hermano, nosotros buscándole a Él, y el Señor en su momento adecuado va delegando su autoridad y va delegando su poder a cada vida. Fíjense. Pero el carácter es un moldear, es un tratamiento de Dios en la vida del cristiano. Y entonces yo estaba viendo, fíjese hermano, que el que va a vivir en cabeza, como cabeza, y quiero aclarar que cuando hablo de cabeza no estoy refiriéndome a la cabeza de familia, no me estoy refiriendo a él. Es decir, no me estoy refiriendo al varón únicamente. Porque ser cabeza de familia es una cosa y vivir como cabeza en este sentido de bendición es otra cosa. Fíjese, estoy hablando de dos cosas diferentes. No me vaya a malinterpretar o no se vaya a confundir. Estoy hablando no de ser cabeza de familia, estoy hablando de vivir como cabeza, es decir, que Dios nos ponga arriba y no abajo. Y el deseo de Dios es que usted y yo aprendamos a vivir arriba, es decir, arriba sobre el pecado, arriba sobre las tormentas, arriba sobre las batallas, arriba sobre los problemas, arriba sobre las necesidades. Eso es vivir como cabeza. Y eso lo puede hacer el hombre o lo puede hacer la mujer. Porque no es una posición de cabeza de familia. Estoy hablando de una posición de estar arriba sobre aquellas cosas que a veces nos quieren tener abajo. Por ejemplo, el diablo. El diablo a veces nos quiere tener abajo, ¿sí o no, hermano? El diablo estaría encantado de tenernos bajo las plantas de sus pies. Así nos quisiera tener el diablo. El diablo estaría encantado de vernos en el suelo. El diablo estaría encantado de vernos destruidos. El diablo estaría encantado de vernos, hermano, desviados del camino, por ejemplo. Así es como nos quiere ver el diablo. Pero cuando el Señor nos bendice y dice, y yo te quiero poner por cabeza, no está hablando de cabeza de familia, sino que estés arriba de aquellas cosas
que a veces el enemigo nos quiere tener abajo. Yo quiero tenerte por encima, dice, y no abajo. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, para lograr vivir de esa manera, se necesitan ciertos elementos que Dios tiene que formar en nuestra vida. Salmo capítulo 84, versículo 7. El primer elemento es un creyente que aprende a vivir de poder en poder, de gloria en gloria. Es un creyente que tiene visión, uno que ve más allá. Salmo 84, versículo 7. ¿Lo tiene, hermano? Dice así: irán de poder en poder, verán a Dios. ¿A dónde? En Sión. Sión es el monte de Dios. Dice, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Oiga esto que le voy a decir. Estar encima significa estar sobre los problemas y las necesidades y las angustias y todo lo demás. Si usted se ha dado cuenta y si usted ha oído hablar acerca de las águilas, va a lograr entender que las águilas no solamente tienen una visión sumamente amplia, porque no importa cuánta distancia estén volando, logran ver allá abajo, logran ver una presa, logran ver lo que van a cazar. Y a una cantidad de distancia, hermano, pero elevada. Porque tienen una visión sumamente amplia. Y fíjese que la gente que vive arriba con normalidad tiene una visión más amplia que los demás. Porque si usted mira muy corto, entonces no puede, por ejemplo, no puede planificar, no puede ver más allá, no puede ver los planes de Dios, no puede ver qué es lo que Dios tiene preparado más adelante. ¿Por qué? Porque la visión es muy corta. Entonces, una de las cosas que Dios restaura en la vida de los hombres y mujeres que viven en las alturas es la visión. Usted y yo necesitamos aprender a ver como Dios mira. Usted y yo necesitamos aprender a ver como Dios mira en cuanto a sus planes, por ejemplo. Nosotros a veces vemos muy corto, pero Dios quiere que nosotros veamos más allá. Por ejemplo, le voy a recordar por lo menos 2 ejemplos. El Señor vio a Gedeón y Gedeón se miraba a él como un pobre, se miraba a él como uno de los más pequeños de la familia, se miraba como un miedoso y estaba metido en la cueva. ¿Cómo lo miraba Dios? Dios lo miraba como un varón esforzado y valiente. Mire la diferencia de las 2 miradas. Gedeón él solo con su propia mirada se había descalificado. Según él, solo estaba tratando de cuidar lo poco que les había quedado de la cosecha, metido en la cueva, para que cuando vinieran los madianitas no se lo robaran y él tuviera para comer, por lo menos para morirse, y ya no más. Pero Dios miraba en él otra cosa, miraba un campeón de Dios, miraba un juez. Por eso cuando le habla Dios a Gedeón, le dice: Gedeón, levántate con esta tu fuerza, varón esforzado y valiente, levántate con esta tu fuerza. ¿Pero cuál fuerza? La fuerza con la que Dios lo miraba.
la valentía con la que Dios lo veía, la visión, el hombre que Dios veía en él era un victorioso. Él se miraba como un derrotado. Él estaba viendo como miran todos abajo, pero Dios estaba viendo el futuro de Gedeón. ¿Cuántos me están entendiendo? La visión del águila no solamente identifica la presa, su propósito, sino que fíjese, hermano, que una de las cualidades lindas del águila es que cuando ve venir las tormentas, oscuras las tormentas, tempestuosas las tormentas, ¿sabe qué hace el águila? Vuela. Y allá arriba no hay tormenta. Allá arriba no hay huracán. Allá arriba no hay tempestad. Sino que los mismos vientos de la tormenta sirven para que él planee. Porque no vaya a creer que el águila allá arriba se está esforzando en volar. No. Planea nada más. No de planea, sino de planea de qué? De volar. Solo abre sus alas. Y los vientos hacen que él se pasee por un lado, se vaya por otro. No hace ningún esfuerzo. Solo es llevado por la corriente. Pero no llevado por la corriente hacia donde él no quiere. No. Él puede dirigirse. Él se puede dirigir. Hermano, cuando usted y yo somos levantados por el Señor, las mismas corrientes del problema van a servir para que tú vivas en alto. Tenemos que meternos en la corriente del Espíritu. En la corriente del Espíritu no necesita ser usted o yo alguna fuerza. Es la corriente del Espíritu la que nos lleva. Y nos lleva en alto sobre las pruebas y sobre los problemas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mire pues, veamos otro detalle. Los que tienen visión de Dios, allá en Lamentaciones capítulo 3, en el versículo 23 y 24, dice una verdad importante. Los que tienen visión de Dios, dice Lamentaciones 3, 23 y 24, dice: nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Los hombres y las mujeres que empiezan a vivir en lo alto tienen, mire hermano, el día, por difícil que sea, por duro que haya sido, el mañana siempre tiene una nueva oportunidad para nosotros. No importa cuán difícil haya sido hoy, no importa cuán duro haya sido nuestra vida hoy, cuán difícil haya sido nuestra prueba, mañana Dios tiene una nueva oportunidad para nosotros. Dele un fuerte aplauso al Señor. Pero necesitamos aprender a vivir así. Necesitamos aprender a vivir confiando en el Dios de los cielos. Necesitamos aprender a vivir, hermano, creyendo en Él, en el Señor. Los que viven arriba, hermano, tienen una visión y tienen una esperanza en el Señor. Bienaventurados los que tienen esperanza en Dios, porque la Biblia dice que los que esperan en Jehová no serán avergonzados. Los que esperan en el Señor, hermano, no seremos confundidos, sino que seremos ayudados poderosamente por el Dios de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Vaya, veamos otro detalle. Entonces, primer característica de las personas que viven arriba: tienen visión y tienen esperanza.
Vamos un poquito más. Acompáñenme al primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 45. Ahí vamos a encontrar un hombre que no solamente creía en el Señor, sino que sabía que el Señor era su fuerza. Y así viven los que viven encima y no abajo. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 45, dice así. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿Cuántos dicen amén? David es un ejemplo del hombre que aprende a vivir en lo alto. David tuvo problemas muchos y bastante fuertes. Usted recuerda que no solo tuvo que enfrentar a Goliat, tuvo que enfrentar otros gigantes, tuvo que enfrentar a Saúl mismo, que lo quería matar, y en 2, 3 ocasiones casi estuvo a punto de matarlo. Sin embargo, David lograba superar toda prueba, lograba superar toda dificultad, lograba salir adelante. Lo persiguieron a David en batallas. Algunas veces estuvo a punto hasta de la muerte cuando se enfrentó a uno de los gigantes, como al tercer gigante ya. Hermano, dice la Biblia que si no hubiera sido por uno de sus guerreros, Isbi-Benob, estuvo a punto de matarlo. Era uno de los gigantes. Pero cuando estaba a punto, dice que David se cansó. Entonces apareció Abisai y mató a Isbi-Benob, el gigante, que estuvo a punto de matarlo. ¿Por qué? Porque el Señor lo respaldaba tanto, hermano. Porque David sabía que su fuerza no venía de él mismo, ni venía de nadie más a su alrededor. Su fuerza venía del Dios de los ejércitos, el que le dice a Goliat: tú vienes a mí con espada, con lanza, con jabalina, pero yo traigo al poderoso de Israel, Jehová de los ejércitos. Las personas que viven arriba es gente que cree en que su fuerza, su poder viene de parte del Señor y nadie más, hermano. Nadie más. Porque ¿quién más con nosotros? ¿Quién más nos podría dar esa capacidad de enfrentar leones, de enfrentar gigantes, de enfrentar osos, de enfrentar millares de ejércitos? ¿Quién más? Si no solo el Señor. Entonces David entendió que la presencia de Dios lo hacía restaurar en una posición. Bueno, David literalmente también fue cabeza porque era el rey de Israel. Entonces tenía una posición de cabeza. Pero también el Señor había restaurado su posición espiritual, no para vivir abajo, sino para vivir arriba. ¿Cuántos gigantes se levanta, hermano, contra nosotros? Queriendo destruirnos, queriendo afectar nuestra vida. ¿Cuántos gigantes se va a levantar en el camino? Y no solo uno, no solo un Goliat hay otros gigantes que hay que vencer. Pero los que ponen su confianza en el Señor y saben que de Dios viene su fuerza, no van a ser derrotados jamás. Porque no vienen en su nombre, vienen en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo enfrentamos nuestros problemas? ¿Cómo enfrentamos nuestros gigantes? ¿Cómo enfrentamos
nuestras batallas, cómo enfrentamos a los enemigos que se levantan contra nosotros, cómo los enfrentamos. David nos da uno de los ejemplos más clásicos, pero no por ser clásico deja de pasar de la historia y de la enseñanza que nos puede dar. David venció a sus enemigos creyendo en Dios. Usted y yo podemos vencer a nuestros enemigos creyendo en el Dios Todopoderoso. Démosle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Vaya. Estamos tratando de revisar, hermano, cómo viven los que viven encima y no abajo. Cómo viven los que están como cabeza y no por cola. Aleluya. Mire pues, eso es lo que estamos viendo. Veamos otro pasaje. Veamos Miqueas capítulo 3, versículo 8. Miqueas, allá por Jonás, por ahí lo vaya. Mire lo que dice este pasaje. Gloria a Dios. Ahí estamos, hermano. Miqueas 3:8 dice: mas yo estoy lleno, oiga, ese está hablando el profeta, dice: mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Miqueas es uno de los profetas menores que aparecen en la Biblia. Y este pasaje me llamó mucho la atención por dos razones. Primero, por la claridad que el verso da a entender que era un hombre lleno del poder del Espíritu del Señor. ¿Está de acuerdo, hermano? El texto no necesita mayor explicación cuando dice: mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová. ¿Qué quiere decir eso? Eso. Aleluya. Eso quiere decir, mire, no hay ni tanto que explicar. Está lleno del Espíritu de Dios. Los que viven arriba, aleluya, necesitan estar llenos del Espíritu de Dios. Necesitamos estar llenos del poder del Espíritu del Señor. Y usted y yo recordamos a través de la Escritura que esa llenura es para los hijos. Que esa llenura es la promesa de Dios para los cristianos. Quédense en Jerusalén y ahí recibiréis el poder del Espíritu Santo cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu. Es una promesa no para los apóstoles únicamente, porque está escrito: y va a venir el día y en los postreros días recibiréis de mi Espíritu sobre toda carne. Unos profetizarán, otros soñarán sueños, otros harán esto. Pero esa promesa es para todo creyente. ¿Por qué? ¿Por qué necesita el creyente el poder del Espíritu Santo? Para vivir arriba. Es la única forma. No se puede vivir arriba de las tormentas, arriba de las pruebas, arriba de las batallas, arriba del enemigo, arriba de todo. No se puede vivir arriba si no es por la llenura del Espíritu Santo. Y en ese sentido, entonces los creyentes necesitamos visión, necesitamos esperanza, necesitamos saber de dónde viene nuestra fuerza, que es de Dios. Pero necesitamos la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Mire, en este tiempo, quizás más que nunca necesitamos la llenura del Espíritu. Es la llenura la que nos permite no enredarnos en las cosas del mundo, en las cosas de las tinieblas. Es el Espíritu el que nos permite discernir entre lo bueno y lo malo. Es el Espíritu el que nos permite discernir entre lo que es de Dios y lo que es del diablo.
Es el Espíritu el que nos permite pelear la buena batalla. Es el Espíritu el que nos permite. La iglesia fue imparable. La iglesia de Jesucristo ha sido imparable por 2000 años porque está llena del Espíritu de Dios. Por eso es que es imparable. No porque sus fuerzas, está escrito, hermano, no es con espada, no es con ejército, sino con ¿qué dice, hermano? Con el Santo Espíritu de Dios. Los que queremos vivir arriba. No sé si usted quiere vivir arriba o quiere vivir abajo, no lo sé. Pues hermano, yo vivo en primer piso, no estoy hablando de eso. Aleluya. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de vivir por encima. Mire, Jesús le dio una probadita al apóstol Pedro de vivir por encima. Cuando apareció Jesús en la madrugada, en el mar, y lo vieron como un fantasma. Y Pedro, viendo que el Señor caminaba, porque el Señor caminaba encima. ¿Está de acuerdo usted conmigo? El Señor caminaba encima. Lo querían matar, pero Él caminaba arriba. Lo querían tentar, Él caminaba arriba. Lo quisieron, mire, y dice, hermano, pero lo mataron. Pero es que ese era el plan. Ese es el plan que Él traía. Pero no lo mataron cuando ellos quisieron. Lo mataron cuando se llegó el tiempo. Lo mataron cuando Él era su hora. Porque aun cuando lo llegaron a entregar, Jesús le dijo a sus discípulos, la hora ha llegado. ¿Cuál hora? La hora de su sacrificio. La hora de su holocausto. Él lo dijo con toda claridad a los discípulos, a mí nadie me quita la vida, yo la doy por vosotros. Al Señor no lo mataron, Él se entregó en sacrificio vivo para poder salvarnos. Entonces Él vivía encima. Vivía encima. Y entonces la probadita de Pedro es que le dice a Jesús, Señor, permite que yo vaya a ti sobre el mar. Permítelo, Señor. Y a mí me sorprende porque la respuesta del Señor no fue ni negativa, ni molesta, ni regañar al apóstol Pedro. No se lo negó, no lo regañó, ni se molestó. Y usted sabe que el Señor a veces se molestaba, ¿o no, hermano? Se molestaba a veces el Señor. Incrédulos les decía, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Se enojaba el Señor, pero ahí no se enojó. Le dijo, Pedro, ven para acá. El apóstol Pedro se ha de haber quedado emocionado. Baja de la barca y empieza a probar que es vivir sobre aquellas cosas que parecen que te van a ahogar. Que es vivir sobre aquellas cosas que parece que es imposible. Que es vivir sobre aquellas cosas que parecen que te van a ahogar o que te van a matar. Se puede caminar sobre ellas siempre y cuando tu mirada esté en Jesucristo. Ven, Pedro, camina. Aprende a caminar sobre el mar. Aprende a caminar sobre las olas. Aprende a caminar sobre los problemas. Aprende a caminar. Ven. Y el apóstol Pedro lo probó. También está la historia. Se vino abajo. ¿Por qué? Porque puso su mirada en las cosas y no en el Señor. Hay mucha enseñanza allí. Pero volvamos al versículo. Miqueas 3:8. Yo le dije que habían dos cosas ahí.
La primera es que Miqueas declara con toda seguridad: yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová. Eso es lo que está diciendo. Y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Los que viven en las alturas, hermano, los que viven en las alturas sacan a luz cualquier pecado de su vida y de lo que esté a su alrededor. Es decir, no se acomodan al pecado, no se acomodan. Vivir en las alturas necesita de hombres y mujeres que estén dispuestos a sacar lo que esté mal, lo sacan. Lo que esté mal, lo declaran delante de Dios. Lo que está mal, lo dicen. Y le dicen: Señor, Señor, si he pecado, Señor, perdóname. Pero yo no voy a ocultar mi pecado. Proverbios, allá en el capítulo 14, deja ver bien claro que el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Pero el que encubre su pecado, ¿qué dice, hermano? No prospera. No prospera. Podrá vivir en las alturas. Alguien que encubre su pecado no va a poder. No va a poder. No va a poder vivir sobre. No va a poder vivir como cabeza. No va a poder vivir arriba. Y esa misma llenura del espíritu que tenía Miqueas le permitía vivir en las alturas, pero también sacar a luz y a vergüenza todo pecado. ¿De quién? De Jacob e Israel. ¿Y quiénes eran esos? Él mismo, el pueblo de él. El pueblo de él. Él era judío, él era israelita. Él estaba sacando a luz lo que era propio. Y los que queremos vivir en las alturas necesitamos aprender a vivir así, hermano. Sacando, mire, sacando los de ver, ahí sí que sacando los trapos al sol de lo que esté mal. ¿Ha oído usted la frase? La ropa sucia se lava en casa. ¿Ha oído usted eso? Así debería de ser en realidad. ¿Pero qué significa eso? ¿Significa ocultar lo que está sucio? No, no significa eso. Esa frase mucha gente la ocupa para decir: no, es que no hay que comentar nada de lo que nos está pasando en la casa, no hay que comentar nada, no hay que decirlo a nadie. No, mire, así lo está usando la gente. Pero la ropa sucia se lava en casa significa que hay que lavar la casa. ¿Sí me estoy dando a entender? Que hay que limpiarla, que hay que lavarla, que hay que sacar lo que está sucio, hay que sacarlo. Por eso, el Señor dice en uno de los textos, dice: el juicio comienza por casa, dice. Como dando a entender, mire, hay que sacar lo que está en la casa. Si queremos vivir en las alturas, si queremos vivir por encima, tenemos que aprender a enjuiciarnos nosotros mismos, porque es parte de la llenura de Dios. La llenura de Dios no significa, voy a ir terminando porque el tiempo ya se me fue, pero la llenura del Espíritu no significa ser perfecto. La llenura del Espíritu significa tener el respaldo de Dios para que aun cuando fallamos podamos reconocerlo y podamos decir: Señor, fallé. Hasta para eso sirve la llenura del Espíritu, porque la llenura del Espíritu compunge el corazón. La llenura del Espíritu hace que nuestro corazón se compunja cuando hacemos algo malo y nos señala y nos dice: arrepiéntete.
busca a Dios. Si no, no dijera el apóstol Juan, si alguno ha pecado, ¿qué dice, hermano? Abogado tenemos para con el Padre. ¿Qué es lo que está diciendo? El que peca, vaya con Dios inmediatamente. Para eso sirve la llenura. Para no guardarnos nada. Sabiendo que el pecado no nos va a permitir vivir en las alturas. Y termino. Acompáñenme a un texto más, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 10. Termino. Un elemento más que tienen la gente que vive en las alturas. Segunda de Timoteo 2:10 dice: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. El amor de Dios nos motiva a seguir adelante siempre. El amor de Dios nos impulsa a que no nos detengamos. El amor de Dios nos impulsa a que no nos quedemos estacionados. El amor de Dios nos impulsa aún que estemos padeciendo, aún que estemos sufriendo, aún que estemos soportando algo, nos impulsa a seguir adelante. ¿Sabe por qué Cristo sufrió la muerte y tanto dolor y tanta ofensa? Por amor a nosotros, por amor a nosotros, porque contemplaba la salvación de millones y millones de personas, y por amor sufrió lo que sufrió, porque lo motivaba a seguir adelante. El amor de Dios. Los que viven en las alturas viven en el amor de Dios. Lo soportan todo. No importa lo que venga. No importa lo que pases. No importa lo que sufras. El amor de Dios te va siempre a impulsar a seguir adelante, a seguir a la meta, al supremo llamamiento de Dios. ¿Quiere ponerse de pie? Aleluya. Póngase de pie. Yo hago un resumen. ¿Cuántos queremos la bendición de estar como cabeza, de estar encima? ¿Cuántos queremos esa bendición? Deuteronomio 28 nos da esa bendición. Para los que guardan la palabra. ¿Cómo viven los que van a vivir de esa manera? Tienen visión, tienen esperanza, sus fuerzas vienen de Dios, tienen respaldo, llenura del Señor y además tienen el amor para soportar cualquier cosa. Cierra tus ojos un momento. Aleluya. Si usted y yo queremos vivir arriba, necesitamos que el Señor moldee nuestro carácter. Que Dios ponga en nosotros el carácter de Cristo. Y así podremos vivir en las alturas. Los que quisiéramos decirle al Señor: Señor, ayúdame a vivir arriba y no abajo. Si usted quiere venirse aquí adelante con nosotros, venga a decírselo. Vengamos a decirle: Señor, enséñanos a vivir en lo alto. Enséñame a vivir en las alturas.
Enséñame a vivir sobre todo aquello que me quiere aplastar, sobre todo aquello que me quiere derrotar, sobre todo aquello que quiere destruirme. Enséñame a vivir en lo alto, como el águila busca la roca más alta. Así como el águila busca la roca más alta, así usted y yo podemos ir hoy a la roca más alta que podríamos conocer, a nuestro Señor Jesucristo. Corramos a Él. Vayamos hacia la roca más alta. En el nombre de Jesús.